La doctora Patricia Ochoa, la fiscal general de Matanzas, que está en estos momentos en línea. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Chiche, ¿cómo le va? Muy bien, pero muy sorprendido con la historia de este crimen terrible de María Rosa. Exacto. A ver, dentro de todo lo detuvieron y todo eso. Pero hoy una colega suya me dijo una cosa que yo no puedo creerlo. Este hombre estuvo detenido en octubre, la última vez previo a este episodio. Estuvo detenido por un robo simple, una tentativa de robo simple. Y dio un nombre falso que chequearon en la base de datos de los antecedentes y no apareció con antecedentes porque era un nombre falso. Y lo largaron. ¿Puede ser eso? Yo le comento, bueno, estuvimos, buenos días a todos. Sí. En la madrugada fue que se aprendió a este señor, sí. Alejandro Miguel Ochoa, sí. Y bueno, lo aprendieron en el domicilio, ahí se logró secuestrar. No, pero esto es la detención ahora, trabajó la verdad muy bien la policía. De los antecedentes. ¿Cómo? ¿Usted quiere saber respecto de los antecedentes? No, claro, el tema es una cosa técnica, a ver, porque ahora me va a contar el episodio porque la verdad que fue un éxito la investigación y lo inmediato. Pero me dijo la fiscal de Morón lo siguiente, Karina Luzzolino se llama. Sí, porque este hombre fue detenido en Morón, claro, fue aprendido, perdón. Fue aprendido en Morón. El 1 de octubre del 2020 sí. Fue aprendido en Morón sí. Por un robo simple en grado de tentativa, sí. ¿No? Sí. Esta persona, al momento de ser aprendido, da un nombre falso. Precisamente da el nombre del hermano sí. De él, que es una persona de 50 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí en ese momento se los fichó a esta persona, se les tomó las huellas dactilares para poder certificar los antecedentes. En 24 horas nosotros ya contamos con esa información. Sí. Esta persona le dieron una libertad fiscal, o sea, en los términos del artículo 161, el fiscal tiene esa posibilidad de dar esa libertad directamente cuando no va a pedir la detención. Y ahí, como aún no habían llegado los antecedentes directamente de la parte penal de Provincia de Buenos Aires, los antecedentes penales, es que se certificó por el sistema con el nombre que dijo tener, ¿no es cierto? Y o sea, con pero ese digo, nombre a ver, pero no lo que yo no entiendo, doctora, perdón sí. Que le pregunte, porque no entiendo. Digo, yo entro preso, doy un nombre cualquiera y me voy a mi casa. Pero por el nombre no tenía antecedentes. No tenía antecedentes. Cuando le hacen la ficha, pero a ver, chicos, ¿me dejan explicarlo lo que le estoy explicando a la doctora? Si me dejan explicárselo, porque no puedo creer. La doctora me está diciendo que sí, en efecto, lo detuvieron el 1 de octubre. Él da un nombre falso, el nombre de su hermano, que no tenía antecedentes, con lo cual lo liberan, pero no está comprobado que sea esa persona. Yo puedo decir, doctor Ferrari soy. Le tocaron cuando le contó. Bueno, pero ficha, cuando claro. Después, claro, pero después lo chequearon y ya estaba liberado. Cuando vinieron las fichas, ahí se certificó y el mismo día, pudimos, o sea, esto lo certificamos de Morón, ¿no? Sí. El mismo día es que se pidió el allanamiento y la detención, no se encontró. Y luego el 7 de octubre es cuando le piden la rebeldía y la captura. Claro, pero doctora, yo lo que quiero saber, si el sistema funciona así. Yo entro preso, está bien, yo no amenacé a nadie, digo, es un robo en grado de tentativa. Es un delito en el que yo me puedo ir a mi casa sin tener ni siquiera un documento. Doy el nombre de mi hermano, que es un señor bueno, que no tiene antecedentes, y me voy a mi casa. Lo que pasa es que yo le comento lo que nos tarda a nosotros. Hay veces que las planillas de reincidencia las podemos tener más fácilmente, más rápido. Bueno, pero las planillas ¿lo deja detenido hasta que tiene la planilla? No, pero no lo dejan detenido. A ver, pero eso, lo que me está explicando la doctora, es lo mismo que me dijo Karina, la fiscal general de Morón. Existe, o sea, también se lo puede dejar detenido. Se lo puede dejar detenido. Se lo puede dejar detenido hasta tanto tengamos... o sea la planilla de antecedentes. Que no es normal liberarlo. Si entonces... pedimos la detención o no. El tema es que también tenemos 24 horas nosotros para poder pedir la detención. Me entiende por el tema de los plazos. Doctora, yo consulté esta mañana con varios fiscales y todos me decían que esto
no es lo habitual, que la verdad que el nombre importa poco, sino que lo que importa es la huella y que si hacen por pedido de reincidencia, en 6 horas tienen... El pedido de reincidencia exactamente viene en un plazo de 6 horas a 12 horas lo tenemos. Eso efectivamente lo tenemos así. Hay veces que lo que hacen los fiscales es en el momento que se lo detiene, ¿no es cierto? Se lo identifica, se lo ficha y según el plazo, como estamos en el plazo, ahí pedimos directamente los antecedentes y esperamos a ver si tienen los antecedentes. Si viene con antecedentes, ahí pedimos la detención. Doctor Ochoa, si no tiene el resultado de los antecedentes, ¿el criterio cuál sería? ¿Estar a la detención de estas personas, del delincuente, o estar a la liberación? ¿Cuál es el criterio objetivo de la Fiscalía? El delito no es detenible, o sea, empecemos por ahí. Entonces, claro, entonces por eso es que lo han certificado en forma por el sistema. Perfecto. Y también lo que hacemos nosotros es... Yo entiendo que el delito no es esperar la planilla de antecedentes. Claro, pero doctora, yo entiendo que el delito no es detenible. Ahora, si yo estoy sin documentos en la calle y por cualquier episodio me llevan a una comisaría y yo digo que me llamo Juan Pérez, a mí me dejan hasta chequear si me llamo Juan Pérez. Digo, no entiendo eso. Y sobre todo, ¿Cómo me van a liberar si no saben, digamos, si soy la persona que digo que soy? Es rarísimo eso. Nosotros hace unos años hemos tenido un caso muy parecido a este, en donde también nos pasó y ahí en este caso directamente se había dado la libertad, pero no era que la había pedido el fiscal. Y bueno, después tuvimos que ordenar la detención nuevamente. Ahora, directamente, hasta tanto no tengamos la planilla, doctora, no estamos... Espera. O sea, lo liberan directamente. Yo voy y digo que me llamo Juan Pérez y me voy a mi casa. O sea, nosotros de la forma que estamos trabajando, los fiscales una vez que lo identificamos, pedimos los antecedentes y ahí evaluamos. Si tiene antecedentes, obvio que no va a salir. Las libertades fiscales se están... No tiene antecedentes porque el hermano no tenía antecedentes. Doctora, perdón, ¿él no estaba cumpliendo una condena? Sí. Bueno, y pero él no dio su nombre. No importa. Si le hubieran verificado la identidad de él por este hecho, ¿no debería volver a la cárcel? Obvio. Pero no dio su nombre. No importa, bueno, pero ahí falló todo. Sí, claro, eso es lo que estamos diciendo. Él había salido... Si hubiese dado su nombre, por más de que no nos llegara si él hubiese dado su nombre correctamente, por más que no nos hubiese llegado a nosotros la planilla de antecedentes, con su nombre directamente, en el sistema ya nos salta todos los antecedentes que tenía. A ese es el punto, doctora, para que nos quede claro a todos. La acreditación de identidad, ¿cómo se da? Porque es solamente convencionar nombre, apellido y generar en el sistema, o acreditar identidad con un documento que así lo habilite. No tenía documento. No, pero el criterio general de la Fiscalía, con la acreditación de la identidad, ¿cómo sería el paso? La acreditación de la identidad nosotros, o sea, sin perjuicio de lo que él nos pueda decir, que nos pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pero uno no se tiene que quedar con eso, sino que lo tenemos que corroborar. Y la acreditación de la identidad la tenemos con la planilla de antecedentes, o sea, con las fichas. Las huellas es la acreditación de la identidad. O por lo menos esperar que traiga el DNI, porque esta muerte, lo que hoy da la sensación, después del desenlace, se podría haber evitado. Son dos etapas. Porque me puede traer el DNI del hermano también. Son dos instancias diferentes. Bueno, está bien, hubiera traído el DNI del hermano, se chequea con la huella. Lo que a nosotros nos sirve es el tema de las huellas. Una vez que nosotros tenemos las huellas y ahí tenemos que acreditar la identidad. Pero doctora, entonces para entender, no importa si llegan las huellas o no llegan las huellas. Las huellas cuando llegaron ya el tipo se había ido. Cuando llegaron las huellas ya estaba con una libertad. Pero bueno, por una decisión de esa fiscal. Otros fiscales toman otros criterios. Insisto, yo voy a... y bueno, no la quiero poner a la doctora. A ver, te está explicando cómo es la metodología de la fiscal general. Nosotros, o sea, tenemos la metodología para trabajar es la libertad fiscal. ¿La libertad? Es una ¿Potestad del fiscal? Es una potestad que tiene exclusivamente el fiscal para aquellos casos en donde sabe que no va a pedir la prisión preventiva. No va a pedir la detención, perdón. No va a pedir la detención. Pero ni siquiera corroborando... Pero en esos casos lo que hacemos puntualmente nosotros desde Matanza también es traerlo hasta la fiscalía, ficharlo y no resolver
hasta tanto no tenemos Bueno, el Ese resultado fue el ese. punto de lo que pasó. A eso me refería, Chiche, cuando Claro. le decía a la doctora. Entiendo que la doctora no tiene por qué juzgar a nadie y que lo que está explicando es una situación en general. Yo hoy hablé con muchos fiscales. Todos dijeron que no Sí. es esa la forma de proceder. No, pero la doctora está proceder. diciendo que ¿Qué? hubo un Porque error. el tema es que hay veces que cuando una vez que nosotros lo tenemos como que no tiene nada y cuando nos llega la planilla tienen toda la planilla llena de antecedentes. Bueno, por eso- Entonces, por eso es que esperamos hasta tener el resultado de la planilla y ahí se resuelve si va a haber una libertad fiscal ¿Quién o le no. explica esto a la familia de María Rosa? Claro, Pero, ese ¿y es qué el pasa punto. ahora con Ese esa es el fiscal? punto. Sí. Nadie, Con la persona que le dio la libertad a este delincuente, porque el desenlace lamentablemente es trágico y la muerte de esta mujer se podría haber evitado. Sí, sí, hubiera estado preso. No, bueno, hay un reclamo. Hay un reclamo abierto contra el Estado, pero siempre son reclamos pecuniarios. Ahora, Claro. se admite desde lo estatal, desde lo institucional, que hubo un error. No, en facultad Yo no o hay sea, error. No hay error. Un error procedimental, sí. Es una facultad que tiene el fiscal. El fiscal es un tiene la error. facultad. Trabaja Claro, así. es un error. No hay error. Por eso yo estaba explicando que la mayoría de Lo los... que está explicando la fiscal, a ver si lo entendemos. No hay chicos. error. No hay error. Claro, no hay Funciona error. así. Facultad Yo fiscal. voy y digo que me llamo Leo Arias. El artículo 161 del Código claramente lo dice que es una facultad del fiscal poder otorgar la libertad. Sí, pero Lo que Obviamente yo un error. decía... el artículo 161 lo dice en función de acreditarse verazmente la identidad. Si la identidad no está acreditada, entonces ¿cómo Bueno, se da la ahí es- liberación? Ahí es el tema. La fiscal se supone que lo tenía por acreditada y por eso lo concedió. Y ahí es lo que voy Eh, entonces. Me está admitiendo que hubo un error institucional, porque más allá de la facultad del fiscal, no se cumplió con la norma establecida. Bueno, lo que pasa es que ella lo certificó con lo que le dijo Con el nombre. y con el nombre y lo certificó en el sistema que no error de la tenía fiscal, antecedentes. sí. O sea, Claro, Pero no el es que no sistema no hizo nada. estaba Claro, el verificando. Calandraca es vivo porque da otro pero nombre. estamos hablando juntos, no se entiende. Lo que están fijando la fiscal es muy sencillo. La fiscal que lo liberó chequeó el nombre solamente Quizás- con el nombre que le quizás dio a lo mejor con el tendríamos que registro de hablar también antecedentes. con la El fiscal hermano que no estuvo tiene enfrente. antecedentes. Claro. Quizás Bueno. también lo tendríamos que hablar con la fiscal que lo tuvo enfrente. y No, nos no, puede está decir bien, al no respecto, estamos juzgando a usted, doctora. Está No, bien, no, Estamos pero pero yo le entendiendo, comento estamos cómo nos entendiendo tenemos que que esta manejar. persona tenía que estar presa y estaba libre por una falla del fiscal. Pero por eso que no quede claro que no es la facultad del fiscal, porque si no estamos Sí, confundiendo facultad las fiscal. dos. Lo No acaba es de la decir, facultad, pero no, Tamara. no, lo acaba de decir. Tamara, no es la facultad. ¿vos querés escuchar lo que dijo la Facultad doctora? fiscal. Doctora, Eso. doctora, por favor, ¿le puede explicar por qué es abogada nuestra compañera? No, pero lo acaba de Le- decir, doctor. te Eh, puedo es explicar, penalista. ¿Es una facultad del fiscal Claro. o no liberarlo? Como no va a antes? pe- como no va a Pero pedir- dejan terminar de preguntarle, por favor, chicos. ¿Es una facultad de la fiscalía liberarlo sin confirmar que las huellas digitales son No. las personas? El artículo 161, cuando habla del tema de la libertad, habla claramente que es una facultad del fiscal. Listo. Pero dice que es una Pero, facultad. por- Volvemos a lo mismo pero porque te me está lo acaba diciendo de- que- bueno, pero no lo el hicieron. artículo precisamente habla de Chicos, que pero el fiscal ustedes le podrá están discutiendo disponer a una la fiscal. libertad de quien No, fuera ¿cuál es el aprendido. no se entiende el artículo, lo está Aparte, diciendo no iba la a pedir la fiscal. detención, ahí está el tema. No, Como pero- no iba a pedir la detención porque es una Pero tentativa, no importa, pero si no sabe quién es la Estima de persona. que, de acuerdo a las circunstancias que rodean Ah. el hecho o del caso, no solicitaría la prisión preventiva de detención. Bueno, Pero no importa, la prisión preventiva viene después. Bueno, ¿sabes Lo que quién digo es, ni siquiera sabían si era la Claro, persona. pero podemos leerlo, el artículo 161. No dice exactamente que no tiene que tomar, que no tiene que acreditar verazmente la identidad. Eso fue un error institucional y es No. lo que volvemos a decir. Bueno, Más será un allá de error la institucional. facultad. facultad del fiscal. Le Más costó allá la de la vida a María facultad. Rosa. Ah, Listo, bueno. ya está. Pero la Eso. facultad del fiscal es en los términos normales que una persona tenga acreditada Si vos su le vas a identidad. discutir la facultad de fiscal a una Pero fiscal, me lo está reconociendo la doctora, es lo que por eso no estamos comprendiendo, No es el porque como criterio de no esta fiscal. todos somos abogados, se pero puede le acaba de comprender decir que es una facultad No, del no dijo fiscal. eso, Chicho. Totalmente. Perdón, No dijo- ¿se lo puede repetir usted? Porque no me entienden a mí. Es una facultad de la fiscal o del fiscal determinar la libertad sin haber Hasta ahí acreditado vamos bien. la identidad No dijo- correctamente. no dice eso, bueno, 161. perdón. El artículo 161 habla, ¿no es cierto?, que el fiscal podrá disponer la libertad Claro. de quien fuera aprendido mientras el juez no hubiera ordenado la detención. O sea, todavía no se le fue pedida la detención. En términos y normales, cuando estimare sí. que de Pero acuerdo te está a las explicando, por constancias de favor, la causa, Tamara. Entiendan lo que está diciendo la doctora. no solicitará la detención o la prisión preventiva. Claro, ya está. Por eso, cuando... Yo entro y digo que me llamo Leo Arias y el juez no me pide la detención, yo me voy a mi casa. Pero- Leo Arias no tiene antecedentes penales, lo chequean en los antecedentes.
Por eso- ¿Pero acabas de decir eso? Esta Por Pero eso también no- tiene la posibilidad de dejarte Está bien, adentro, claro. Chiche. No Por cabe eso me decir eso, decía que con todos los fiscales que Yo había no la puedo creer, mañana, yo no puedo creer me que tenga un decían- equipo que está negando la realidad que le está diciendo una fiscal. Muchachos, este tipo se fue a la calle. Sí, por eso digo y- que la mayoría de los pero fiscales también- piden las huellas. Eso es lo único que quiero Porque decir. Ahí va. Pidió la Lo huella, que pero mismo tarda que dice 24 el artículo, el tarda mismo 24 artículo horas dice la que huella. en todos los casos Yo no puedo el trabajar imputado así. deberá denunciar un domicilio al que tiene que ser puesto, o el domicilio que debe dar al momento de ser puesto en libertad, ¿no? Y que no podrá cambiar sin previa autorización y todo, comprometiéndose a comparecer todas las veces que fuera llamado. Sí. Esas son las condiciones que se les da cuando se le da esta libertad fiscal. Lo Claro, que falla en todo caso, lo que sí falla, eso estamos todos de acuerdo, es que cuando alguien pide las huellas tienen que estar a las 2 o 3 horas. No pueden importa, tardar no. 2 días. 6 A ver, horas de tarda- reincidencia. Tardan En 6 24. horas tenemos la de reincidencia, de 6 a 12 horas tenemos la... Bueno, Esas 12 listo. horas. No aguantó las 12 horas. El fiscal o la fiscal determinó su libertad. Por eso el fiscal determinó la libertad sin cumplir con todos los requisitos Pero que te acabo está de diciendo que decir. es una facultad del fiscal. Pero Tamara, no El puedo fiscal creer. decide. El fiscal Acaba decide. de decir que es una El es una titular de la acción facultad. pública es el fiscal. El fiscal se quedó conforme con que dio un nombre, El nombre que es el del del señor, ya. hermano, Listo. y fijó los antecedentes penales. El hermano... Con el nombre que dio, con las circunstancias que dio y con el domicilio y todo, certificó de que no había ninguna causa anterior. ¿Sabés? Claro, pero era el hermano. ¿Sabés? Él estaba con En un turno en una fiscalía en Morón tenés 20 de estos hechos en el día. 20 cuanto menos. Si no Pero tenés más. a mí no me... Chicos, a ver si lo podemos entender. María Rosa murió por una falla del sistema judicial. A ver si nos entendemos. Ah, está bien, pero tiene, Este señor... pero tiene nombre y apellido esas fallas también. Bueno, a no veces, sé, ¿eh? Y no bueno, sé. a veces sí A mí tiene, no me Chiche. sirve. Ah, bueno. A la familia María Rosa no le sirve Bueno, tener nombre y apellido. A veces está bueno poner el nombre y apellido a esas fallas. Siempre hablamos de la Por eso- justicia. por y eso está quizás bueno a eso, lo que den mejor Lo explicaciones. averiguaremos, lo Que den averiguaremos. explicaciones Hoy también. lo tenemos detenido. Bueno. Tengamos en cuenta que el 1 de octubre este señor Ochoa estaba Sí. detenido por un intento de robo, por una tentativa de robo simple, Estamos de ¿correcto? acuerdo, sí. No detenible. Dice que se Cumpliendo llama supuestamente Juan una libertad condicional. no estaba en libertad condicional, no, estaba no, en no, libertad no, vigilada, Estaba estaba, con un arresto domiciliario. Sí, domiciliario. estaba cumpliendo Por la una- pandemia. Sí, él domiciliario. tenía una morigeración por el tema de la Sí, sí, pandemia. domiciliario. Con lo cual tenía que Él estar tenía en su... un en su- arresto domiciliario por por la cuestión de la pandemia. Claro. Salió Sí, no bueno, había esto- resuelto. o sea, estaba Tenía preso. que estar preso. Técnicamente estaba Sí, preso. Mar del Plata. Lo agarran en una tentativa de robo. Está bien, no es detenible. Pero si hubiera es certificado. detenible porque el tipo era un delincuente. Pero si hubieran certificado que era él, lo tenían que detener porque Sí, tendría que obvio. estar en prisión Obvio. domiciliaria. Pero Por eso, se fue a la en base casa. a Cuando, eso, en base cuando a eso, comprobaron después- que no eran la huella, ahí lo meten en cana. Y ya no lo En encuentran. base a No, más vale, eso, no, no. cuando llegaron los antecedentes, el mismo juzgado de ejecución de Mar del Plata revocó la medida que había otorgado la Cámara. Doctora, le agradezco medida de la mucho la reforma. ¿Le gentileza. podemos preguntar sobre la investigación o no tenemos tiempo? Preguntarle lo que quieras. Doctora, ¿se puede saber exactamente cómo llegaron a detener a esta persona ahora? Sí, nosotros, estuvimos después del hecho trabajando con las cámaras y todo para poder ver las características de la moto, las características de la persona y recibimos en estos días 3 llamados al 911 en donde nos daban la información de que el autor del hecho que había ocurrido en Ramos Mejía, que había sido víctima María Rosa, viviría en la localidad de Castelar, daban el lugar, que lo conocían y que estaba tratando de deshacerse de la moto y del casco y de los elementos que tenía en ese momento. Entonces, en base a eso, uno de los 911 se pudo chequear, hablando con la persona, los otros 2 911 no los pudimos chequear y en base a eso el fiscal es que hace un allanamiento, directamente allanamiento fiscal en la zona de la noche, en la madrugada, y ahí lo enganchan en su domicilio. La moto estaba en un domicilio aledaño que él mismo nos facilita el lugar para poder ir y buscarla. Lo mismo pasa con el casco, que se lo había dejado a otro vecino, que lo tenían para tirar y se lo entregaron ahí. Así que se secuestró la moto, el casco y se secuestró también
las prendas que llevaba el chico puesto en la parte de arriba. Con respecto de las zapatillas, que eran unas zapatillas bastante fáciles para poder ubicarlo algo, no las tenía. Doctora Rocha, Así que, ahora vamos a esperar ya para indagarlo. le agradezco mucho la gentileza, le agradezco su sinceridad y nos da terror que estas cosas pasen, pero bueno, no está dentro la verdad que son hechos muy tristes. Muy tristes. Y hay un montón, ¿eh? Doctora, le mando un saludo y le agradezco la gentileza. No, gracias y un saludo para todos ustedes. Que tengan buen día. Esta doctora Rocha, ustedes lo entendieron clarito, ¿no? A ver cómo fue el procedimiento, porque digamos, si no, lo explico de vuelta. El procedimiento se entiende perfecto, se entiende que hubo un incumplimiento y que en función de eso hay un artículo. Entonces tendría que ir la la persona que lo liberó debía ir presa. Hay una responsabilidad explicaciones de un por lo menos. funcionario, hay una responsabilidad, lo ¿Pero que qué pasa es que explicaciones te sabe con una general, persona muerta? pero es la Pues fiscal no general importa, y no lo va a decir. porque lo vuelve a hacer mañana, Chiche. Claro, El sistema no Lo deben hacer todos los días. El fiscal lo vuelve a hacer, Pero a ver, lo vuelve a hacer. ¿cómo querés? A ver, ahí te das cuenta nadie. cuando como Bernie tiene razón. No podés luchar contra esto. ¿Sabes lo que pasa, no, Chiche? es muy difícil, pero bueno. Es muy difícil. Hay una delgada línea entre incumplimiento de funcionario público, porque si por un lado tiene esa facultad, y es verdad que la tiene esa facultad, por otro lado es, esa facultad en términos normales se dio o no se dio en términos normales. Si vos estás liberando a una persona antes de tener los resultados de todo el procedimiento que debe aplicarse, entonces ahí, viste, la facultad no prospera. Pero, a ver, todos podemos pensar que alguien llamó y le dijo, soltalo. También. Bueno, pero También. ¿dónde está el Porque olfato? voy a pensar, ¿por qué voy a Acá pensar? ¿Dónde está el olfato fiscal Acá para darse hay un cuenta? A ver, hecho- este tipo estaba... A ver, ¿por qué te crees que lo encuentra la policía en 2 horas? Porque Porque lo este tipo conocen. estaba haciendo Porque lo conocen. choreo, Porque lo conocen, exacto. sabían perfectamente. No tenía ni una seña el tipo y lo encontraron en Dos Acá hay- buches le dijeron, el tipo es ese. Pero los Acá hay un Ojo que hecho- está vendiendo la moto. Sí. Acá hay Lo un hecho conocen. previo, que es la prisión domiciliaria que se le dio por la pandemia. Había sido esta apelada o reclamada, o se habían puesto en contra, mejor dicho, desde la Fiscalía de Mar del Plata permanentemente por considerar la gravedad de la situación de que este interno quedara bajo, porque lo consideraban peligroso, bajo el sistema de prisión domiciliaria, Pero que no estaban todo eso dadas no las sirve para nada. No, no sirve, pero digo, vamos más Nada para sirve. atrás. O sea, ¿por qué tenía prisión domiciliaria una persona que además la misma fiscalía se estaba... Porque salieron Por la 5.000. pandemia, por la A ver pandemia. si me entendés. Bueno, porque salieron 5.000 sin ningún análisis de quiénes eran Sí, los que había Y sin ningún correspondían o no. control después, Y aparte sin de control no los después. controlaron a Seguimiento. El Sin punto, control. el punto en- Si perdón. hablan todo, no puedo explicar lo que pasó porque la gente tiene que entender lo que pasó. Digo, a ver si nos entendemos, porque si no, no vamos a entender. María Rosa murió porque una persona, un fiscal, ¿sí?, le dio la libertad del 1 de octubre a un señor que en ese momento, con los antecedentes que tenía que haber quedado preso, aún por un robo simple. Y Porque previo era- a ese No, hubo porque Esperá, una- esperá, estaba en hubo- prisión domiciliaria. Estaba preso, estaba Está en bien, prisión pero domiciliaria. tenía que haberse quedado preso. Claro. Sí, ¿Sí? estaba Correcto, preso. tenía que revocar. ¿Qué pasó? El señor entra, en vez de decir, me llamo Samuel Helblum, dijo, Sí, me el llamo nombre del hermano. Juan Helblum. Juan Helblum no tiene antecedentes. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mandaron a casa, le toman las huellas digitales. No era esa persona, él no era su hermano. Sí. Pero como tarda Y 24 ya- horas, y no, y se fue. lo Ese largaron. famoso No, el Se fue. Y insisto se fue con el eso, 1 de octubre. Lo podía haber frenado el 1 de octubre. ¿Qué pasó? Hace 3 días mató a una persona. Claro, Sí, también hay que tener Ahora, el olfato insisto también del con fiscal, esto, chicos. no es lo que la mayoría de los fiscales creen que es Eso la lo manera de decís actuar. vos. Bueno, con la mayoría Pero ¿cómo de los... puede ser? A ver, ¿por qué voy a creerte a vos y no a la doctora a mí- Rocha? Pero si Preso la no lo doctora... suelta. Pero la doctora Rocha dijo que es una facultad de... Pero Bueno, le preso puedo- no- No estoy diciendo Ochoa. algo La contrario. doctora Ochoa o Rocha, no, Bueno, Rocha. a ver, Chiche, Ochoa si es me el escuchás un delincuente. segundo. Yo no estoy diciendo lo contrario a lo que dijo la Yo doctora. no Al puedo creer, contrario, yo no estoy puedo creer, avalando. pero está discutiendo una cosa que no tiene estoy, sentido. es que si Lo me mismo que escuchás, Tamara. no. Pero, a ver, te está explicando la jefa de los fiscales de Matanza, te dice que es una facultad de los fiscales. De hecho, la ejercieron y soltaron al tipo. Sí, obvio, yo no estoy diciendo algo contrario. Lo que te estoy diciendo es que la mayoría de los fiscales, para acreditar la identidad, esperan el resultado Te cuento- de te la... cuento Pero una- la mayoría de los fiscales no, lo Te cuento- soltaron. Te Este, cuento en este una caso, mía, sí, una mía la de todos los soltó. días. Sí, A mis presos le esperan los antecedentes, si no, no lo sueltan. claro. A ver,